el equipo 5 y nos tocó el tema de dimensiones institucionales de la modernidad en consecuencias de la modernidad. Esta lectura se encuentra desde la página 60 hasta la 79. En el primer tema tenemos las dimensiones institucionales de la modernidad, donde fue separado el texto por los puntos más importantes. El primero de ellos es la tendencia de las perspectivas y enfoques teóricos sociológicos en las sociedades modernas y dominante nexo institucional. Y nos dice que se notaba un cierto reduccionismo al verse el industrialismo como un subtipo del capitalismo o viceversa. Como siguiente punto está el capitalismo, es un sistema de producción de mercancías. Estaba centrado en la relación de propiedad privada de capital y mano de obra asalariada, siendo el eje principal del sistema de clases. Dicha empresa capitalista dependía de la producción de mercados competitivos y los precios son señalados para los inversores, productores y consumidores. Otro punto nos dice, el industrialismo es la utilización de artículos asociados a la maquinaria en el proceso de producción. ¿Y qué es la máquina? Pues la máquina se define como el artefacto que realiza una serie de tareas empleando fuentes de energía. Industrialismo presume su organización social de la producción y coordinación humana en las máquinas, entradas y salidas de materia prima y producto. Hace referencia a escenarios de alta tecnología con alimentación de energía y los microcircuitos a los dispositivos mecanizados. Como siguiente punto nos dice, reconocer las sociedades capitalistas como un subtipo distinto de las sociedades modernas en general, y es un sistema que muestra un número de rasgos institucionales como su orden económico. La autonomía del Estado está condicionada, aunque no determinada en un cierto punto. Otro punto importante que nos marca la lectura es una pregunta que nos dice, ¿por qué es la sociedad capitalista una sociedad? Esa dicha pregunta quedaría sin respuesta si nos limitamos a caracterizar su orden social, pero una sociedad capitalista es una sociedad solo porque es un Estado nacional. Es una parte substancial donde explica y analiza con la independencia sobre la naturaleza del capitalismo y el industrialismo. Ningún Estado premoderno se aproximó al nivel de coordinación administrativa. Ningún Estado premoderno se aproximó al nivel de coordinación administrativa desarrollada por el Estado Nacional. Siguiente punto nos dice, la concentración administrativa depende de las capacidades de vigilancia, donde la vigilancia se refiere a la supervisión de las actividades de la población en la esfera política. También puede ser directa, donde es ocupada en las prisiones, en las escuelas y en centros de trabajo. Y también puede ser indirecta, teniendo un control en la información. Como siguiente punto nos dice que el poder militar fue siempre un rasgo central en las civilizaciones premodernas. El centro político nunca pudo asegurar un estable apoyo militar y no pudo controlar los medios de violencia. La fuerza militar dependía de las alianzas de los principales locales y jefes militares. También nos dice que tenía un éxito del monopolio de los medios de violencia dentro del territorio. La industrialización de la guerra pasó a una guerra total y más tarde a una guerra nuclear. Como siguiente tema o punto nos dice que Clausewitz fue el intérprete clásico de la relación entre la guerra y el Estado Nacional en el siglo XIX. Para él, la guerra era la diplomacia por otros medios. Es cuando la negociación normal fracasa. La guerra total es utilizada como instrumento político para una ganancia diplomática, llegando por último a una guerra nuclear, a lo que volvemos al punto anterior. A continuación, otro punto nos dice que las 4 dimensiones fundamentales de la modernidad y sus interrelaciones, donde nos dice que el capitalismo implica el aislamiento de lo económico, de lo político, contra el fondo de mercados competitivos de trabajo y de productores. También nos dice que la vigilancia es fundamental en todas las organizaciones asociadas a la modernidad. El poder militar queda convertido en un apoyo relativo remoto de las autoridades civiles y las fuerzas armadas. El industrialismo es la transformación de la naturaleza para hacer un desarrollo en un entorno cerrado, y la relación entre poder militar y el industrialismo, siendo la industrialización de la guerra una de las principales expresiones de ello, y conexiones entre el industrialismo y el capitalismo, con puntos antes dichos en los temas anteriores. Más conexiones es otro punto,
de las que pueden ser analizadas, como es el capitalismo con el poder militar o la vigilancia con el industrialismo. Como siguiente punto tenemos la empresa capitalista. Marx separó la vida moderna de las instituciones del mundo tradicional, donde nos dice que el carácter del capitalismo viene como resultado de las conexiones establecidas en la empresa económica competitiva y el proceso de mercantilización. Marx también nos dice que el surgimiento del capitalismo predeció al desarrollo del industrialismo. La mercantilización fue un eslabón entre el capitalismo y el industrialismo por el trabajo abstracto del diseño tecnológico de producción. Como siguiente punto nos tiene el desarrollo de la fuerza de trabajo, forma un importante punto de conexión entre el capitalismo y el industrialismo y la naturaleza, donde nos dice que los estados premodernos fueron totalmente económicos. La clase dominante estaba capacitada para desplegar tal fuerza a través de los medios de violencia, y de esas maneras la violencia quedó extraída del contrato de trabajo contradecente en las manos de las autoridades. Como siguiente punto nos dice, el capitalismo fue uno de los grandes elementos institucionales que aceleró y expandió las instituciones modernas. Y nos dice que los estados nacionales y el sistema del Estado Nacional no se pueden explicar a la luz del desarrollo de las empresas capitalistas. El sistema del Estado Nacional fue forjado por acontecimientos dentro del difuminante orden de reinos y principados posfeudales. La difusión de las instituciones modernas a través del mundo fue en su origen un fenómeno occidental. Los estados nacionales concentraron el poder administrativo más eficaz que los estados tradicionales. La producción capitalista se aliaba con el industrialismo, como también en su riqueza económica y poder militar. Y ya por último, punto importante, nos dice que los agrupamientos institucionales destacan las tres fuentes del dinamismo de la modernidad, donde nos dice que el distanciamiento entre el tiempo y el espacio, como también el desanclaje y la flexibilidad. Estas fuentes no son instituciones, sino condiciones que facilitaron las transiciones históricas. Estas condiciones están implicadas por las dimensiones institucionales de la modernidad. Tema 2. La mundialización de la modernidad. Comenzamos hablando sobre que en la modernidad la globalización se refleja en instituciones ancladas y reflexivas. ¿Pero qué es la globalización? La globalización es un proceso multifacético que implica la interconexión y el intercambio de bienes, servicios, ideas y culturas y personas a escala global, las cuales son esenciales de las instituciones modernas en las que particularmente se incluyen sus condiciones de desanclaje e índole reflexiva. Así que podríamos decir que la mundialización puede, por tanto, definirse como la intensificación de las relaciones sociales en todo el mundo, por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos kilómetros de distancia o viceversa. Ahora, algunas características de las instituciones desancladas son la flexibilidad, adaptabilidad y descentralización. Y algunos ejemplos son las instituciones financieras, empresas multinacionales y organizaciones internacionales. Las características de instituciones reflexivas son la autoconciencia, autocrítica y aprendizaje continuo, y como ejemplo tenemos las instituciones educativas, centros de investigación y organismos de regulación. En este tema nos maneja el concepto de sociedad y dice que es un sistema delimitado en el que se concentra el análisis de cómo está ordenada la vida social a través del tiempo y espacio. El marco conceptual del distanciamiento espacio-temporal dirige nuestra atención a las complejas relaciones entre la participación local y la interacción a través de la distancia. En la era moderna, el nivel de distanciamiento entre tiempo-espacio es muy superior al registro en cualquier periodo procedente, y las relaciones entre formas sociales, locales o distantes se dilatan. El impacto de la globalización en las instituciones dieron cambios en la estructura y funcionamiento de las instituciones, dando nuevas formas de organización y gestión, desafiando y dando oportunidades para las instituciones en la era global. Asimismo, también dieron consecuencias las instituciones desancladas y reflexivas, que algunas fueron la mayor complejidad e interconexión, riesgos y desafíos como inestabilidad, desigualdad y pérdida de control.
Como segundo punto, tenemos que la mundialización implica intensificación de relaciones en todo el mundo, conectando lugares y afectando acontecimientos locales. Aquí nos maneja otro concepto que es la mundialización y decimos que es un proceso de intensificación de relaciones económicas, políticas, sociales y culturales a escala global. Algunas características de la mundialización son la interconexión global, que son relaciones entre países y regiones, la intensificación del comercio y la inversión, la movilidad de personas, bienes y servicios, los avances tecnológicos en comunicaciones, transporte e Internet. También la mundialización impacta en la economía, ya que produce cambios en los patrones de producción y consumo. Impacta en la política, ya que influencia la globalización en la política local. En la sociedad produce cambios en la cultura, la identidad y la estructura social. Como ventajas de la mundialización tenemos el crecimiento económico, que da un intercambio cultural y una innovación. Asimismo, tenemos algunas desventajas que son la desigualdad, inestabilidad y pérdida de identidad cultural. Como ejemplos de la mundialización tenemos la economía globalizada, que nos referimos a empresas multinacionales y comercio internacional. La cultura globalizada, que son medios de comunicación y redes sociales, y la política globalizada, que son los organismos internacionales y acuerdos comerciales. Dentro de las circunstancias de la acelerada mundialización, el Estado nacional se ha hecho demasiado pequeño para poder abordar los grandes problemas de la vida, al mismo tiempo que las relaciones sociales se extienden lateralmente y como parte del mismo proceso, observamos la intensificación de las presiones que reivindican la autonomía local y la identidad cultural regional. Como tercer punto tenemos el distanciamiento espacio-temporal moderno que ha transformado la forma en que interactúan las ciudades y las comunidades locales con el mundo global. El distanciamiento espacio-temporal moderno significa la reducción de la distancia física y temporal entre lugares y personas, así como el aumento de la interconexión y el intercambio global. Algunos factores que contribuyen al distanciamiento espacio-temporal son los avances tecnológicos, que son las comunicaciones, transporte e Internet. Asimismo, la globalización económica y comercial, la movilidad de personas y bienes y la urbanización y crecimiento de ciudades. También tuvo impacto en ciudades y comunidades locales, como lo son el aumento de la conectividad con otras ciudades y regiones, la influencia de factores globales como economía, mercados, cultura y política, el cambio en la estructura urbana como desarrollo de áreas comerciales, financieras y de servicios, la diversificación cultural en el intercambio de ideas, valores y prácticas culturales. Por ejemplo, algunas ciudades globales son Nueva York, Londres, Tokio y Singapur. Asimismo, hablamos sobre los desafíos y oportunidades que son las desigualdades económicas que se maneja entre la brecha entre ricos y pobres, la pérdida de identidad cultural en la homogeneización cultural, la sostenibilidad ambiental en el impacto del crecimiento urbano en el medio ambiente, la innovación y la competitividad en oportunidades para el desarrollo económico y social. Como conclusión, tenemos que la mundialización puede generar tanto tendencias uniformes como opuestas y el aumento del nacionalismo local. Mucho gusto, yo soy Estefanía. Es un placer darles un poco del contexto sobre el tercer subtema de la segunda lectura de la guía. Es muy importante recalcar que yo dividí este subtema en 5 párrafos y estos 5 párrafos contienen una idea principal y esta idea principal se contextualiza con otros puntos claves. Y bueno, ya sin tantos preámbulos, vamos a empezar con el primer tema. En el primer párrafo, el protagonista es Marshall McLuhan. Básicamente, él discutía sobre la mundialización y nos planteaba 2 cuerpos de literatura muy distintos entre sí. La obra sobre relaciones internacionales y la teoría del sistema mundial, que la propuso Manuel Wallerstein, quien mantenía muy cercana la postura marxista. Wallerstein destacaba la importancia del sistema mundial en la economía capitalista global y siempre señaló que el capitalismo ha sido fundamental en la globalización
porque nos ayudaba a alcanzar áreas remotas sin depender de fronteras nacionales. Básicamente, en este primer párrafo nos menciona la conexión que hubo entre Marshall McLuhan y Wallerstein, que se basaba en su teoría para explicar el fenómeno de la globalización y de la mundialización y cómo se desarrollaba en estados nacionales y lo importante que fue el capitalismo en todo esto. Otro punto importante que tenemos que destacar que se encuentra en el segundo párrafo del tercer subtema es que las teorías sobre relaciones internacionales normalmente se centran en el desarrollo del sistema del Estado Nacional y analizan su origen en Europa y su posterior extensión al mundo entero. Aquí mismo entran puntos importantes, por ejemplo, que se tratan a los estados nacionales como si fueran actores que se relacionan entre sí en el campo internacional. También que se asume que los estados soberanos surgieron en un comienzo como entidades separadas que ejercían dentro de sus fronteras. Bueno, a medida que el sistema de estados europeos iba madurando, las pautas de interdependencia iban desarrollándose. Esto se expresa en el crecimiento de organizaciones intergubernamentales. Acá podemos destacar puntos importantes. Por ejemplo, que estos procesos marcaban un movimiento global hacia un solo mundo e incluso el surgimiento del Estado mundial en un futuro próximo. Y también tomaban a los estados como actores, y pues era razonable, ya que tiene sentido en algunos contextos. Los gobiernos que negociaban con otros gobiernos en nombre de sus respectivas naciones y también trataban a los estados como actores, como ya lo había mencionado antes, pues esto dificultaba tratar relaciones sociales, pero era más fácil la conexión entre gobierno y gobierno. En el tercer párrafo también hay puntos muy importantes que destacar. Nos dice que el poder soberano de los estados modernos no se constituyó con anterioridad a su implicación en el sistema del Estado Nacional. Ningún estado, no importa lo poderoso que fuera, mantuvo tanto control soberano en la práctica, e incluso la historia de los últimos 2 siglos no es más que contarnos la pérdida que había de la soberanía en el Estado, la pérdida que hubo en los gobiernos, los reyes, incluso los emperadores. Y pues acá nos destaca 3 puntos importantes que hay que tomar en cuenta. El carácter dialéctico de la mundialización y la influencia de procesos de desigual desarrollo en todos los siglos que han pasado e incluso en la actualidad siempre ha habido desigualdad en el desarrollo. Incluso el movimiento capitalista se basa solo en las personas que tienen más recursos que otras y lo que buscan es que esas personas con más recursos vivan mejor y no se enfocan en las personas que en verdad necesitan. También nos habla sobre la pérdida de autonomía por parte de algunos estados y el control soberano de algunas de las naciones occidentales que disminuyeron en el paso de los años, pero que han aumentado en algunos países del Extremo Oriente. Bueno, en el cuarto párrafo, la postura de la teoría del sistema mundial difiere en gran medida en las relaciones internacionales y no es sorprendente que se mantenga distancias entre ellas. La descripción que hace Wallerstein del sistema mundial presenta contribuciones en el plano teórico y en el análisis empírico. Sus teorías son muy importantes nos explica sobre todo, sobre economía, sociedad, progreso de la humanidad, tiene de todo. Acá hay 2 puntos importantes. Nos dice que hace una clara diferencia entre la era moderna y las edades precedentes. ¿Cómo avanzó la humanidad? Hay tantas diferencias. Y también nos destaca lo de las economías mundiales. Y las economías mundiales no es nada más que las redes de conexiones económicas de carácter geográficamente extensivo que existieron con anterioridad a los tiempos posmodernos,
pero que fueron notables en el sistema mundial. Bueno, también la llegada del capitalismo, como analiza Wallerstein, condujo a un tipo de orden muy diferente a lo que estaban acostumbrados, pues se basaba en el poder económico más que en el político. El capitalismo es un movimiento económico muy egoísta, pero en el punto de vista de ellos es algo que beneficia demasiado económicamente, incluso da poder. Pues en este mismo punto pues nos menciona algo muy importante, que es la economía capitalista mundial, que como ya lo dije es egoísmo puro y poder económico más que nada. También el sistema mundial moderno nos los divide en tres componentes, que es muy importante recordarlos. El primero es el núcleo, el segundo la semiperiferia y el último, pero no menos importante, la periferia. Y en el último párrafo, pero no menos importante, nos hace reflexionar sobre el alcance mundial del capitalismo, que se estableció muy pronto en el periodo moderno. El capitalismo fue desde un principio un asunto de la economía mundial y no de los estados nacionales. El capitalismo ha sido tan fundamental en la globalización precisamente porque es un orden económico que ha sido capaz de penetrar en remotas áreas del mundo a la que no hubiera sido posible llegar sin esto, si hubiéramos seguido con el mismo sistema económico. Y como sabemos, el capitalismo es algo más de la economía que de la política. Y pues a finales del siglo, cuando prácticamente ha desaparecido el colonialismo, la economía capitalista continúa implicando los desequilibrios que existen entre el núcleo, la semiperiferia y la periferia. Y puntos importantes que destacar es que los modelos endogéneos eran muy importantes. También el capitalismo era el único responsable de las transformaciones modernas, que incluso están hoy en día, y que las distinciones entre núcleo, semiperiferia y periferia nos permiten las concentraciones de poderes políticos. Y pues eso sería todo de mi parte, explicando el subtema titulado Dos enfoques teóricos. Básicamente es una reflexión sobre cómo nos ha ayudado el movimiento capitalista como sociedad, cómo evolucionamos gracias a algunas estrategias que contiene, porque no todo tiene su punto malo, también tiene su punto bueno. Gracias al capitalismo pudimos llegar a conclusiones que no hubiéramos podido llegar con otro sistema económico. Y pues es muy importante saber qué hace el movimiento capitalista y cómo influye todo esto a la globalización y mundialización, el cómo avanzamos como sociedad, el cómo evolucionamos, es algo muy importante en este subtema. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Seguimos con el siguiente tema, que es de mi compañero Santiago. Hola, ¿qué tal amigos? Yo les vengo a hablar sobre las dimensiones de la mundialización. Existen 4 dimensiones de la globalización. La primera de ellas sería la economía capitalista mundial, pues actualmente en los centros de poder están en manos de grandes estados capitalistas. Empresas de este sistema pues dominan toda su producción. Dichos estados no solo regulan su economía interna, sino que también influyen en la actividad económica global. Sin embargo, hay algo interesante. Existe una especie de separación entre lo económico y lo político, que significa que las grandes corporaciones financieras pueden moverse sin mucha restricción, incluso cuando operan a nivel mundial desde un solo país. Aquí las corporaciones transnacionales entran en juego, puesto que tienen tanto poder económico que sus presupuestos pues pueden superar el de muchos otros países, y con tanto capital pues pueden influir en decisiones políticas tanto de su propio país, su país de origen, como el de algún otro país. Sin embargo, pues su poder no es absoluto, ya que pues tiene límites, como el de la necesidad de respetar fronteras y el control militar,
que son cosas que solo los estados pueden manejar. A diferencia de empresas, pues los estados tienen un poder especial que deriva de la soberanía y además de pues, defender sus territorios y culturas, pues cada estado crea pues, alianzas, compromisos políticos y militares con otros países. Así que, aunque las grandes corporaciones transnacionales son actores muy influyentes, el poder de los estados sigue siendo fundamental en la dinámica económica global. El segundo sería el sistema del Estado Nacional. Tal y como lo conocemos hoy, pues ya está muy ligado a la manera en la que la modernidad ha cambiado nuestra idea sobre el poder y la soberanía. Ejemplo, pues antes los límites de un territorio no eran tan claros. Las relaciones internacionales pues casi no existían. Hoy en día pues la soberanía se entiende como algo construido y respaldado por un acuerdo común entre propios estados, y cada estado tiene fronteras que protegen su autonomía. Este sistema distingue claramente los estados modernos de los sistemas premodernos, donde las relaciones internacionales pues eran prácticamente inexistentes. En el mundo globalizado actual hay una especie de tira y afloja constante entre dos tendencias: la centralización de poder que impulsa la cooperación entre estados y la de la defensa de la soberanía nacional que quiere conservar cada país. Esta cooperación puede implicar ceder un poco de independencia, pero también abre la puerta a más influencia global cuando los países se unen para afrontar temas comunes. Aquí es donde entran en juego organizaciones como las Naciones Unidas, que a pesar de no tener un poder militar o un territorio propio, pues nos ayudan a redefinir fronteras y a discutir temas sobre soberanía en un contexto global. Un ejemplo de cómo se construye la soberanía lo vemos en los países que lograron su independencia en antiguas colonias. Para ellos, la lucha armada pues fue clave para hacer que sus colonizadores se retiraran. Pero igual de importante fue el reconocimiento en los foros internacionales como las Naciones Unidas. Y aunque pues muchos de estos países siguen teniendo desafíos económicos y militares, pues ya han logrado algo valioso, que ha sido ganar su soberanía y ser reconocidos como estados pues, independientes en el mapa global. El tercero sería el orden militar mundial. Este abarca cómo se industrializa la guerra, cómo circulan las armas por el mundo y cómo se forman alianzas militares entre países. Y aunque sí ayuda en temas de seguridad, pues también significa que cada país debe aceptar, digamos, ciertas limitaciones en su libertad para pues actuar militarmente por su cuenta. Estados Unidos y la Unión Soviética pues ya han creado un sistema bipolar de alianzas militares, digamos, de un alcance global, lo que reduce la soberanía militar pues de países aliados. Pero pues muchos de estos estados pues ya, incluidos los de tercer mundo, pues ya se han modernizado, ya han modernizado sus fuerzas armadas y pues ya poseen un armamento avanzado, lo que podría demostrar que pues el acceso a la tecnología militar no se limita solo a naciones ricas. La globalización del poder militar pues también podría significar pues que un conflicto local puede volverse en un tema de interés global y pues escalar muy rápidamente. Ya lo vimos con las dos guerras mundiales. El principal propósito de poseer pues armas nucleares hoy en día podría ser el de la disuasión, más bien es el de la disuasión, que significa que pues con el simple hecho de tenerlas pues debería ser suficiente para que pues nadie se atreva a iniciar un conflicto directo. Y aunque esta sí ha tenido efecto y ha reducido el riesgo de enfrentamientos directos entre potencias, pues ha dado paso a algo llamado pues guerras manipuladas. Guerras en las que las grandes potencias no envían a sus propias tropas, sino que apoyan a gobiernos o movimientos guerrilleros en regiones alejadas para influir en esos conflictos pues sin involucrarse directamente. La cuarta y última sería la División Internacional del Trabajo, pues esta se enfoca en algo que pues afecta a nuestra vida diaria, el desarrollo industrial y pues el cómo el trabajo se ha dividido por todo el mundo. Pues actualmente pues distintas regiones pues no solo están clasificadas como más o menos industriales, sino que cada una pues, se especializa en algo, en diferentes tipos de industria, ya sea técnicas o de producción de por ciertas materias primas.
Desde la Segunda Guerra Mundial, esta división ha crecido mucho, haciendo que los países sean pues cada vez más interdependientes. Este aumento de interdependencia ha cambiado bastante la economía global. Por ejemplo, algunas áreas de países desarrollados pues se han desindustrializado, mientras que otros países en el tercer mundo ya han empezado a sumergirse en dicha industrialización. Esta interconexión también significa que los gobiernos lo tienen más complicado para pues, manejar sus economías, especialmente los países capitalistas, donde las políticas económicas de antes, como las keynesianas, ya no tienen un mismo impacto. Un aspecto importante de la industrialización global es la difusión de maquinaria y la tecnología en casi todo el mundo. Esto no solo transforma cómo se producen las cosas, sino que también tiene un impacto en nuestra vida diaria. Incluso en los estados agrarios, pues la tecnología está cambiando la relación entre la sociedad y el medio ambiente. Con el uso de la maquinaria agrícola y los fertilizantes, pues aumenta la producción, pero también tiene, digamos, un impacto ecológico. Además, la industrialización nos ha hecho ver el planeta de una manera diferente, pues ahora entendemos que estamos viviendo en un mundo interconectado. Las tecnologías de la comunicación también han sido muy fundamentales para dicho cambio, ya que estar al tanto de lo que ocurre en otras partes del mundo es mucho más sencillo que en el pasado, pues esto ha transformado nuestra percepción de la globalización y es clave para que instituciones y movimientos modernos pues sigan expandiéndose.